Hermoso día para presentarles un frutal nativo. Miren qué lindo día para estar en la huerta de plantas comestibles. Me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata de la guayaba serrana, también conocida como guayabo del país, falso guayabo o feijoa. Su nombre científico es Aca seloviana. Primero les voy a contar de qué se trata este hermoso y delicioso frutal nativo, para luego mostrarles el desarrollo de nuestras plantas. Es un frutal nativo de Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. En la Argentina se la encuentra naturalmente en el sur de la provincia de Misiones. En sus lugares de origen se la puede encontrar tanto en las montañas como en los límites de los bosques. Es un arbusto grande o un árbol pequeño. Puede crecer de 3 a 5 metros y según condiciones puede llegar a medir 8 metros de alto. Es de follaje perenne y la coloración de las hojas recuerda al olivo. Le gusta la exposición a pleno sol, tolera el viento y es un buen cortavientos. Se adapta a varios tipos de suelo y tolera bien la sequía. Está preparada para crecer en un suelo pobre en nutrientes. Es resistente al frío. Puede sobrevivir a temperaturas inferiores a menos 10 grados centígrados. Le gusta los inviernos cálidos y los largos veranos templados. Tiene raíces poco profundas, así que agradece la colocación de mantillo orgánico. Se cultiva como planta ornamental en parques y jardines, debido a su follaje de color grisáceo y a la coloración de las flores. Las flores son muy vistosas y ahora se los demuestro. A pesar que las flores son hermafroditas, los mejores resultados se consiguen cuando los frutos derivan de la fecundación cruzada entre plantas de diferentes variedades. Las abejas y los pájaros ayudan a polinizar, en especial los mirlos. La humedad regular durante la época de producción y crecimiento de la fruta asegura frutos de mejor calidad y más jugosos. Es de crecimiento lento y se adapta al cultivo en maceta. Se puede cultivar por semillas, por acodos o por esquejes. Cultivada de semilla, produce variabilidad. La semilla germina en aproximadamente 21 días. A partir de semilla, demora entre 3 y 5 años en regalar sus primeros frutos. A los 5 años puede producir 18 kilos de fruta y la producción aumenta en el tiempo. Puede producir frutos entre 30 y 40 años. Es resistente a plagas y enfermedades. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud.
Los frutos son ricos en potasio y fósforo. Además, tienen alto contenido de fibra, vitamina C, magnesio, yodo, azúcar y calcio. Los frutos tienen muchas propiedades antioxidantes. Con las hojas se puede preparar una infusión que es muy buena para la gastroenteritis. Ahora les voy a contar sobre sus frutos. Y para hablar sobre sus frutos, voy a llevar adentro estos que acaban de caer. Así les cuento más en detalle. El fruto es climatérico. Eso quiere decir que sigue madurando fuera del árbol. Se puede consumir fresco y también para realizar mermeladas, jugos, helados, salsas, fruta deshidratada, vino, licor, almíbar, en conserva, gelatina y chutney. Al fruto se lo puede utilizar tanto crudo como cocido. En la industria láctea, la pulpa es apta para hacer yogures, licuados, helados y jugos. En Uruguay preparan de forma comercial jugo y en determinada época helado. En Tibasosa, que es un municipio del departamento de Boyacá, Colombia, se realiza el Festival de la Feijoa, donde se exhiben diferentes muestras gastronómicas con este fruto, como platos típicos de la región y postres. Hay dos factores que determinan que el fruto está bien maduro. Uno es su coloración, ya que el color verde se empieza a mezclar con un pálido amarillo. Y el segundo factor, y el más importante para mí, es que esta fruta cuando está madura regala un aroma dulce increíble. Es una fruta bien aromática. La piel del fruto, que generalmente no se consume debido a su sabor amargo, tiene un muy buen uso en la cocina. Estoy preparando un video acerca de eso, así que luego les mostraré. Esta temporada, y debido a la polinización manual que hice, obtuve frutos más grandes, y este ha sido uno de los frutos más grandes de la temporada. 80 gramos de puro sabor nativo. Los frutos se oxidan rápido una vez abiertos y se vuelven marrones. Para prevenir, se les puede agregar encima unas gotas de limón. La pulpa se puede congelar y guardar hasta 6 meses. Bueno, ahora volvemos afuera donde les voy a contar otros lindos datos de la guayaba serrana. Los pétalos de las flores son comestibles y de agradable sabor. En Australia y Nueva Zelanda se la cultiva a gran escala. En Nueva Zelanda compite en producción con el kiwi y este fruto es altamente valorado y explotado industrialmente. En la región, Colombia, Brasil y Uruguay actualmente le están dando difusión a este delicioso fruto nativo. En varias regiones se comercializa como fruta fresca en ferias vecinales y supermercados. La madera es densa, fuerte y quebradiza. Su madera se ha utilizado como leña y para la fabricación de postes. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestras plantas. Tenemos dos arbolitos y a los dos los tenemos cultivados en maceta o contenedor.
A esta planta la conseguí de pequeña y vive en una maceta o contenedor de 50 litros y está muy bien, muy sana. Y por acá tenemos al segundo arbolito, que este fue cultivado de semilla y vive en una maceta o contenedor de 30 litros y también está muy bien, muy sana. Tienen 1,60 m de alto. Les cuento mi experiencia personal sobre la fructificación de la guayaba serrana. Quizás ese dato les sirva a otros. Como para que cuajen los frutos se depende de la polinización de las flores, lo que hice hace 2 temporadas fue polinizar las flores de un arbolito al otro y viceversa manualmente. Y lo hice con la mayor cantidad de flores posibles. El resultado fue muy buena cantidad de frutos, pero muy pequeños. Lo que hice la temporada pasada fue dejar que la naturaleza actúe, o sea, que los insectos polinicen las flores. Resultado, muy pocos frutos de muy buen tamaño. Y esta temporada lo que hice fue polinizar manualmente, pero no muchas flores, y dejar que la naturaleza también actúe. Así que el resultado fue el mejor de todos, buena cantidad de frutos y de muy buen tamaño. Así que recomiendo polinizar manualmente, pero no todas las flores. Tengan en cuenta eso, para no pasarse y que los frutos sean demasiado pequeños. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo lo disfruté muchísimo. Me encanta hacer videos sobre la guayaba serrana y difundir este hermoso y delicioso frutal nativo. Ahora me voy a despedir, pero porque voy a hacer algo muy importante. Me voy a comer una buena guayaba serrana. Ahora al finalizar este video les voy a dejar la prueba de sabor de este delicioso fruto. Bueno, si les gustó el video pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.